quiero compartirte derivado de la predicación del día de ayer. ¿Cuántos estuvieron anoche? Sí. El día de ayer nos hablaban de esta parte de importunar, de la parte de ser una persona insistente, porque el Maestro Jesucristo se los pidió a los discípulos, citándoles ahí una comparación, que si un amigo llega y toca la casa de otra persona insistentemente a medianoche para que éste le preste panes porque tuvo visitas, su amigo no necesariamente por la amistad se los va a prestar o se va a parar, sino realmente va a ser por estar de importuno y estar tocando lo suficiente hasta que Dios se lo dé. Eso ayer lo compartían y lo explicaban. Entonces ayer hablábamos del pedir. Amén, diga conmigo pedir. Y ayer también decíamos, dice la escritura, pedid y ¿qué? Se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Usted conoce la palabra de Dios muy bien. Y aquí en Santiago yo quiero compartirle un pasaje muy importante porque está relacionado. Lo que me gusta de la escritura y me encanta es que un tema está relacionado con todos de la escritura. ¿Por qué? Porque es una unidad específica de pensamiento. Diga conmigo, unidad específica de pensamiento. La escritura es un pensamiento, es el pensamiento de Dios. Exactamente, el pensamiento de Dios. Y cualquier tema, sea pequeño o como sea, en realidad está entrelazado con todos los demás. Y yo quiero que me acompañes esta mañana a Santiago capítulo 4, por favor. Versículo 1, leeremos el versículo 1 al 10. Y sobre este pasaje estaremos abordando nuestro tema el día de hoy y aprenderemos mucho. ¿Cuántos traen su Biblia? Gracias a Dios. Y si no, no se preocupe, ahí puede tener en las pantallas los pasajes. O sin embargo, sí es importante que vaya trayendo su Biblia porque usted la va aprendiendo a usar. ¿Ok? Titulo este mensaje, diga conmigo, autosabotaje. El ser humano toda la vida se la pasa autosaboteándose, ¿sí? Siempre le echamos la culpa al de enfrente, le echamos la culpa al hermano, al pastor, a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa, le echo la culpa a mis hijos. El problema es que no son nadie de ellos, el problema, diga conmigo, soy yo. Más fuerte, el problema soy yo. Y ahí conforme vayamos avanzando usted lo va a descubrir. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, ¿y qué dice? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí quiero detenerme un poquito porque está relacionado con lo de ayer. El tema que ayer nos compartían no está aislado de este pasaje. Al contrario, va en conjunto. Sí, el mensaje de Jesucristo es pide, busca, clama, pídeme. Pero no es lo único que vas a hacer, sino dentro de ese mensaje va incluido muchas cosas, porque justamente aquí dice la escritura, versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Entonces también aquí tenemos que aprender algo interesante, algo importante. Tenemos que aprender a pedir, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el versículo? Para gastar en vuestros deleites. Pues que quiera gastar en vuestros deleites. Y luego versículo 4 dice: oh almas adúlteras. ¿Por qué le dice? ¿Por qué Santiago, el Espíritu de Dios a través de Santiago tan fuerte, voltea y nos dice: oh almas adúlteras? Porque el contexto del pasaje es la amistad con el mundo.
Es decir, el contexto de estas peticiones que el pueblo de Dios en ocasiones hace, que la humanidad hace, normalmente están enfocadas bajo un contexto de individualismo, de egocentrismo, de solo saciar mis necesidades, donde no están en realidad en nuestro pensamiento la voluntad de Dios, sino solamente mi deseo y mi voluntad, ¿sí? Y como lo dijimos hace tiempo, la raíz de todos los problemas y las relaciones, ¿verdad? Los conflictos, ¿cuál es? ¿Cuál? El egoísmo, exactamente. Esa es la raíz. Que somos egoístas por naturaleza. Y somos egoístas por naturaleza porque evidentemente pues traemos una naturaleza caída y entonces siempre andamos buscando lo nuestro y no más. Y entonces aquí el apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchos se preguntan, amada iglesia, ¿por qué hay cosas que le pido a Dios y que estoy buscando, pero no puedo recibir de ninguna forma y de ninguna manera? Muchos se han preguntado: llevo años orándole a Dios por esta petición de mi vida, de mi familiar, de mi corazón, o de mi economía, o de esto o del otro. Y a lo mejor te puedes preguntar y gastar todo el tiempo con Dios reclamándole y preguntando por qué no te responde en esa necesidad. Y la respuesta, la mayoría de las veces, es porque hay algo mal en nuestro corazón. Ese es el punto. Sí. Repite conmigo: porque hay algo mal en nuestro corazón. Dios no contesta peticiones caprichosas que están fuera de su soberanía y de su voluntad. Esto lo tenemos que aprender. Y aquel que mira los corazones y que pesa, que juzga los corazones y que sabe a profundidad cuál es nuestra verdadera intención, ¿verdad? Es aquel que contesta o decide detener la respuesta. Y entonces esta es una palabra que nos debe confrontar de una manera muy fuerte a cada uno de nosotros, porque yo estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí tenemos peticiones que le hemos hecho a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y la pregunta es, ¿qué te vas a hacer en esta mañana? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Dios examina minuciosa y profundamente nuestros corazones. Lo que anida nuestro ser en lo oculto, en lo más profundo, es el mayor interés de Dios. Nada le importa tanto a Dios como las actitudes de nuestro corazón. Vuelvo a repetir, nada le importa tanto a Dios como las actitudes de nuestro corazón. Y entre nosotros nos podemos engañar. Ay, hermano, estoy sirviendo fuertemente al Señor, ¿no? O no, ahorita para que me vean, ¿no? Agarro el trapito y estoy. Y después se va al pastor o quien sea, está re sucio, déjale ya, ¿no? O por ejemplo los sugieres que vienen a hacer el aseo a la iglesia, si no hay un líder, si no está el pastor, pues hay, ¿verdad? O si están, le limpian bien o cosas por el estilo. Obviamente no es así, ¿verdad que no? Mis amados ujieres. Eso es todo. Lo mismo en la alabanza, toco.
¿Con qué intención? En cualquier servicio que estoy haciendo, si me toca lavar baños, si me toca estar en el talento, si me toca estar con niños, si me toca adorar, cantar, ¿con qué intención lo hago? Lo que más le interesa a Dios es la actitud de nuestro corazón. No importa que me digas, yo te honro, yo te bendigo, me caes muy bien. Si atrás a media vuelta haces y hablas y confabulas cosas raras, aunque yo no lo sepa, el Señor de señores, el Rey de reyes lo sabe, y Él mira la intención de tu corazón. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Él mira, Él observa los asuntos de los hombres. Sí, eso lo tienes que saber, porque por eso hay oraciones no contestadas. ¿Para qué Dios? ¿Para qué se ha de preguntar Dios? ¿Para qué esta persona me pide que le bendiga abundantemente? No, hombre, ya hasta me dijo que si realmente yo lo bendigo, no, hombre, ahora sí va a diezmar y ofrendar. ¿Ah? Y Dios sabe que en lo profundo del corazón no es así. No lo va a honrar. Sí. Un día una hermana hace mucho tiempo, ¿verdad?, se acercó y me dijo: pastor, ore, ayúdeme a orar, usted que está más cerca de Dios. Y yo, ok. Porque si Dios me ayuda a vender mi casa, no, hombre, yo le prometí a Dios dar el 10%. Y yo le dije a la hermana: uy, hermana, ¿qué cree que Dios no le va a contestar? Porque Dios no es comerciante. Dios no es negociante con nadie. Dios mira la intención de nuestro corazón. Por eso este pasaje es bien importante. Tenemos que pedir, sí, pero el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pides que Dios restaure tu familia, te regrese a tu familia, sí, pero Dios no te la va a regresar, porque lo vas a volver a echar a perder. Porque tu corazón no está bien, porque tus actitudes no están bien, porque tratas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque tus intenciones son diferentes, porque lo que quieres es dominar, no ser una cabeza en el contexto correcto. Si me ayudan con el pequeño, por favor. Sí. Y entonces a eso se refiere este pasaje. Cuando Dios detiene las promesas o las oraciones, las respuestas, las bendiciones, es por algo, porque está escudriñando nuestro corazón que no está aún bien para recibir eso que tanto le hemos estado pidiendo. Le pedimos a Dios: sáname porque estoy enfermo. Y Dios dice: hijo mío, yo te quiero sanar, pero te voy a sanar y de nuevo vas a enfermar porque eres bien indisciplinado. Porque tratas mal el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Comes lo que quieres, te desvelas lo que quieres, ¿verdad? Eres muy indisciplinado. Y le queremos pedir a Dios: sáname de mi diabetes, sí, sáname en el nombre de Jesús. Pues sí, y ahí estamos con las donas, y ahí estamos con la coca, y ahí estamos con el esto, y ahí estamos con el otro. Es incongruente a veces lo que le pedimos a Dios. ¿Me explico? Dios arregla nuestra vida desde el interior y cambia nuestra forma de pensar para que nuestra alma cambie y empecemos a funcionar como Él desea, como Él quiere. Amén. Señor, si yo me ganara la lotería, híjole. Y Dios dice: si te ganaras la lotería, ya no te vuelvo a ver. ¿Verdad? ¿Me estás entendiendo a dónde te quiero llevar? Ahora, tampoco es que digas: no, sí es cierto, voy a cuidar la actitud del corazón. Y digas ahora: no, ahora cada que ore voy a hacerles. No, Señor, si no, lo quiero, Padre, para tu obra. Yo tengo buena actitud. Si realmente no está ahí, aunque tus palabras lo digan, Dios conoce el corazón. Dice la Escritura: el corazón del hombre es engañoso. Hasta a ti te engaña y a mí.
Mi corazón a veces me engaña, pero solo hay uno al que no puede engañar, y ese es Dios. ¿Sí? Si hasta ahí vamos bien, denle un aplauso a Cristo. Yo creo que Dios puede hacer algo tremendo hoy en tu vida, amada iglesia. Y aquí nos atañe a todos, porque no es fácil, pon atención en esto, darse cuenta lo que nos pasa por dentro. No es fácil darte cuenta qué es lo que está sucediendo en tu interior. Pensamos que conocemos, sin embargo, hacemos muchas cosas que no tenemos que hacer y que ni siquiera podemos aceptar, o a lo mejor ni siquiera podemos ver claramente que estamos equivocados. ¿Sí? No hay peor error de una persona que el que no se pueda dar cuenta de sus errores. No, yo estoy bien, yo lo hago todo bien. Y en realidad no es así. Y por eso no hay cambios sustanciales en nuestra vida, porque hay un orgullo tremendo humano que no permite que la palabra te confronte. Cuando Dios te dice: estás mal, necesito que cambies esto, y tú dices: ay, los hermanos no vinieron, los que tenían que escuchar. Y no te das cuenta que es para ti y que es para mí. ¿Me explico? Él quiere quitar todas las cosas que nos estorban. Él nos quiere usar grandemente, nos quiere bendecir, pero no lo va a hacer en el estado en el que normalmente a veces estamos. Un estado donde no hemos crecido espiritualmente, un estado donde somos personas de doble ánimo. No lo va a hacer. Por más que le pidas, por más que le importunes, por más que le clames, por más que le grites, por más que le ofrezcas, no lo va a hacer. Y entonces hasta la pregunta con el mensaje de ayer: entonces ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos: pidan? Porque en el pedir, en la oración está la comunión. Y mientras tú estás pidiendo, Dios está tocando y cambiando tu corazón. Porque si no hay comunicación, no va a haber nada. Amén. Hay muchas ilustraciones en realidad. Proverbios capítulo 16 versículo 2 dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Acompáñame a Proverbios 16:2, por favor. Los que tengan su Biblia. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia. Es decir, tú puedes decir: no, pues yo estoy bien, yo soy el perfecto. Pues sí, claro. ¿Ya? En tu casa, puerta cerrada, no hay nadie, tú solito frente al espejo, pues tú estás bien guapo. Tú eres muy buena onda, ¿no? Eres un tipazo, ¿ah? Pero en las relaciones personales, la gente te dice: ay, qué mala onda eres. Ay, eres bien molesto. Ay, híjole, para allá, ¿verdad? No nos damos cuenta hasta que realmente la gente o el testimonio lo manifiesta. Proverbios 21:2, fíjate lo que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa, ¿qué dice? Los espíritus. En el otro dice: Jehová pesa los corazones. En pasajes diferentes dice lo mismo: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces Dios es el juez de jueces, donde no podemos engañarlo, y está observando nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Él todo lo observa, lo mira. De ahí que David le dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:9. Acompáñame, por favor. Primera de Crónicas 28:9.
bajo el contexto donde Dios no le había permitido construir el templo, y entonces Dios escogió ahí a Salomón. Y en Primera de Crónicas, David le da un mensaje a su hijo antes de morir. ¿Ya están ahí? 28:9. Dice la palabra de Dios, versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío, ¿qué dice? Reconoce al Dios de tu padre. ¿Y qué dice? ¿Y con qué? ¿Por qué? ¿Y qué más? Qué hermoso mensaje ese. Yo lo voy a escribir para cuando nazca mi hijo. Se lo voy a estar siempre diciendo. Siempre diciendo. Sí, es bien importante eso. Fíjese nada más lo que le dijo. Qué tremendo. Mastíquelo, medítelo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, a veces no es lo que haces, a veces no es lo que hablas, siempre es con qué intención lo haces o lo hablas. ¿Sí? Tú puedes decir cosas muy bonitas, pero con esas cosas muy bonitas a una persona estás intentando lastimar a otra. ¿Sí? O simplemente no te importan los demás. Tú puedes hacer cosas muy buenas, pero las estás haciendo con una doble intención, para ganar ciertas cosas especiales que tienes o para ganarte un aplauso. Tú puedes estar sirviendo aquí, sirviendo abajo, sirviendo con los niños, para que la gente vea que tú sirves, que tú estás comprometido con Dios. Pero si tu corazón no es el recto delante de Dios, de nada sirve y de nada funciona. ¿Tú crees que puedes escapar de la voluntad de Dios o de la visión de Dios? ¿Podemos escapar? De ninguna manera. ¿Ya? Y entonces aquí, regresando a Proverbios 16:2 y a Proverbios 21:2, donde dice que Dios es el que pesa los espíritus y que Dios es el que pesa los corazones. La palabra peso tiene diferentes interpretaciones según el contexto en el que está escrito. La palabra peso se puede entender como que hay algo dentro del corazón que debe de ser quitado. Los pecados en el corazón producen un peso que no es el apropiado para Dios. Esta carga contaminante es la que impide el fluir de la bendición de Dios hacia una persona. Otras versiones cambian la palabra peso por juzgar. Dios juzga los corazones, mide las intenciones. La nueva versión internacional dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. El mismo pasaje de Proverbios. ¿Sí? Siempre hay algo detrás de nuestras palabras, siempre hay algo detrás de nuestra oración, siempre hay algo detrás de nuestros actos. Tienes que saberlo. Cuando tú acudes a Dios en una petición a importunar, a clamar: Señor, necesito, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, antes tienes que pensar que atrás de esa petición hay algo que primero tienes que escudriñar. Y es una intención. ¿Con qué intención lo pides? ¿Para qué? ¿Por qué? Quiero que hagas un ejercicio en esta mañana, o más bien te invito, ¿verdad? Si gustas hacerlo. Medita en la petición que tú le has hecho a Dios, que no ha sido contestada, y pregúntate: ¿qué intención tengo al pedirle a Dios que lo haga? ¿Para qué quiero que lo haga?
Acompáñame mientras a Daniel capítulo 5 versículo 27. Hubo una persona que conoció a Dios, que era muy orgullosa, de hecho 2 que están aquí escritas en el libro de Daniel, y que les costó la vida por esa situación. Daniel capítulo 5 versículo 27. Es más, vamos a leer desde el capítulo 5, ¿les parece? Todo el capítulo 5, desde el versículo 1. ¿Ya están ahí conmigo? Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. ¿De quién? Que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿De dónde trajo esos utensilios? Digo amigo, del templo. Ellos se encontraban en Babilonia. El rey Belsasar, que lo había heredado de ese reinado de Nabucodonosor, Babilonia había conquistado Israel y se había traído, ¿verdad?, a personas, y se trajo también los utensilios, los robó, ¿sí? Y con eso él, dice la escritura, ¿verdad?, que versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron ¿a quiénes? A los dioses de oro y de la plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Pero antes de avanzar en el pasaje, en la lectura, pon atención en lo siguiente: todas las cosas que habían en el templo del pueblo de Israel estaban consagradas para Dios, ¿sí? Y estos reyes llegaban, conquistaban, se trajeron las cosas y las utilizaron para tomar vino, sus esposas, sus concubinas, y además adorar a dioses falsos. Imagínate Dios desde el cielo observando. Y fíjate lo que pasa. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra, es decir, estaba casi cayéndose, ¿verdad?, de miedo de lo que estaba viendo. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey, a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor ¿en qué? En el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y de descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, sí. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dirá la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel:
¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en mi reino. ¿Me está siguiendo en la historia? No se pierda. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Antes de avanzar, hago un paréntesis porque a mí me impactó esta frasecita y la respuesta de Daniel inicial. Daniel sabía que aunque había visto un rey injusto que fue y derrumbó todo Judea y se trajo al pueblo de Israel y destruyó el templo y se trajo los utensilios, Daniel sabía que Dios lo había permitido. Y entonces eso me hizo pensar en mi México. Y yo dije, cualquier persona que llega a la presidencia, sea quien sea, así sea un impío, así sea un violento, así sea un tirano, lo que sea, es porque Dios lo permitió. Empezando por ahí. Y luego fíjese nada más, ¿en qué versículo vamos? ¿Quién da más? Sigue el 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, ¿qué dice? En su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado ¿de qué? De su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, hijo, qué fuerte, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Híjole, yo que ese rey no hubiera querido saber qué significaba esa escritura. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó. Wow. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Diga conmigo, nadie escarmienta en cabeza ajena.
Belsasar no escarmentó con su padre. Belsasar vio lo que le pasó a su padre. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue uno de los reyes más poderosos en la historia. Históricamente lo puedes buscar en internet. Conquistó y Dios le dio muchos sueños y visiones. Fueron creo que 3, si no me equivoco. Y en uno de ellos era una estatua enorme de él. Igual nadie lo podía saber de qué era ni cómo interpretarlo. Y mandaron a traer a Daniel. Y cuando Daniel le hace la interpretación, él simplemente no hizo caso, se enorgulleció, ¿verdad? Y simplemente acabó siendo como un animal, literalmente. Él estaba en el campo con las bestias, el pelo le creció, las uñas se le volvieron como garras, él comía con los asnos silvestres, como los animales, y entró en locura por su soberbia, por su altivez, ¿sí? Porque él era un hombre muy poderoso y no había quien se le opusiera. Al que él quería mataba, y al que dejaba vivir es porque él lo quería, y pensaba que él era Dios. Y después de eso, Dios le permite un lapso de cordura cuando estaba en el campo así como animal, después de ser un rey tremendo, ¿verdad? Y entonces en ese lapso de cordura lo puedes revisar en el capítulo 4 de Daniel 1 antes, o toda la historia, y él voltea al cielo y reconoció a Dios y dijo: ahora sé que el cielo gobierna. Y después de eso él regresó, estuvo muy poco tiempo y murió. Y Belsasar, su hijo, sabía esto y no entendió. Diga conmigo, por favor: yo lo entiendo hoy. Entiéndalo. Dios es Dios del cielo, es poderoso, es misericordioso, es Dios de gracia. Pero si tú no lo honras, y si tú eres soberbio en tu propia opinión, y las intenciones de tu corazón son las equivocadas, ¿verdad? Además de que no vas a recibir respuesta a tu oración, a tu petición, tu final no va a ser bueno. Nadie diga amén, por favor, nadie. Que no falta el que diga amén. ¿Me entiende? Ahora sí, diga amén. No tenga miedo, no tenga temor. Perfecto, muy bien. Todo está amarrado y sujeto a Dios. No hay manera de hacernos los listos. No, hombre, yo tengo buen corazón. Sí, cómo no. Wow. Qué hermoso estudiar la palabra. El Señor juzga los motivos, amada iglesia. Él juzga los motivos. Puedes ir a dar una ayuda a alguien, pero el Señor juzga tus motivos. Puedes no dar una ayuda a alguien, pero Dios juzga tus motivos. Pero puedes parecer egoísta o parecer generoso, pero Dios juzga tus motivos. Puedes parecer humilde o parecer orgulloso, pero el Señor es el que juzga tu corazón. Solo Él conoce la profundidad de cada corazón. Yo no la puedo juzgar, yo no te puedo juzgar. Yo no puedo decir: ay, ese hermano, qué hermoso es el Señor. No, hombre, vieras cómo trabaja para Dios, qué amable es. Dios es el que juzga los corazones. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí. Apocalipsis 2:23 dice en su segunda parte del versículo: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sí. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. ¿Sí? ¿Nos queda alguna duda de que Dios conoce nuestro corazón?
Tú no conoces tu corazón. Repite conmigo: yo no conozco mi corazón. Es engañoso. No confío en él. Tengo que confiar en Dios. Cuando dobles tu rodilla, tienes que traer a tu mente la oración del salmista, que decía: Señor, escudriña mi corazón, lo más profundo de mi corazón, y si hay maldad en él, quítala. Señor, escudriña mi corazón. Señor, escudriña mi corazón, y si hay caminos de perversidad, quítalos. Porque tú y yo a veces ni cuenta nos damos. Somos bien tremendos. Pero ¿cuál es la base de la maldad? ¿Cuál es la base de este problema en nosotros? Y con esto quiero cerrar e ir avanzando. Ya casi estoy terminando, porque quiero regresarte al primer pasaje de Santiago, donde dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia. Entonces la raíz de la intención de los corazones, repite conmigo, es la soberbia o la humildad. Cualquiera de las dos. En ese pasaje, cualquiera de las dos, la soberbia o la humildad. Dice Proverbios 21:24: altivo, arrogante y escarnecedor son los hombres del que obra con orgullo insolente. Obviamente en una versión más actual. Recuerda esto, iglesia: la arrogancia es un sentimiento de superioridad ante los demás. Es creer que somos más valiosos que otros seres humanos. Es no reconocer nuestros errores. Es echarle la culpa de nuestros errores a los demás. Es creer que somos imprescindibles. Es pensar que podemos siempre hacer todo lo mejor que los demás y que nadie nos supera. Es no querer pedirle ayuda a nadie. No, yo puedo solucionar mis problemas. En los matrimonios, ¿qué trabajo le cuesta al varón pedir ayuda o a las mujeres pedir ayuda? No, hombre, yo no, la ropa sucia se lava en casa. Sí, eso dice el mundo, pero necesitas ayuda. La ayuda de Dios, de alguien que te muestre, alguien imparcial. Di conmigo: imparcial. Híjole, aquí voy a hacer un paréntesis. Papás, mamás, no se sientan mal, pero cuando hay una persona casada, el consejo en realidad sobre un matrimonio no debe de venir ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus amigos, porque no van a poder ser imparciales. Por el cariño que te tienen, siempre su amor va a ser hacia ti. Es normal, seas mujer o seas hombre. Entonces tú tienes que buscar un consejo, de una persona que sea imparcial, que no tenga motivos, ¿sí? Que a nosotros nos interesan ambas partes. Y entonces yo voy a establecer lo que dice la Escritura, y lo que dice la Escritura pues pasará a darle a ambos, Pero si obviamente lo recibes de papá y de mamá, pues obviamente sí, deja ese desgraciado. Y entonces pues obviamente tu nena para ti es wow, tremenda, y el desgraciado es aquel impío, incircunciso, filisteo. O al revés, no, hombre, es que tu hijo es tu retoño, ¿verdad? Tu pequeñito, y entonces no, hombre, la filistea, la impía. Es normal, es natural. Así lo ven los padres, ¿verdad que sí? Y no se sienta mal. Por eso, amada iglesia, tienes que saber a quién pedir consejo. Yo nada más les digo: apriétele poquito porque ahí le va. Aguante. También hay personas con esa arrogancia, en su corazón de creerse más que los demás.
O las personas, fíjate, las personas que dicen es que yo soy muy humilde, yo no tengo dinero. La humildad no tiene nada que ver con no tener dinero. Hay personas que no tienen tantos recursos, pero en realidad son tan soberbias que no pueden ver sus errores. Nada tiene que ver una con la otra. El orgulloso, tienes que saber, iglesia, sufrirá irremediablemente. Tendrá consecuencias inevitables. Dios confronta y se levanta contra todo orgullo. Nos moldea y nos pule para librarnos. Aquellos que no quieren someterse y hacer morir su arrogancia, de todas formas serán quebrantados, aunque no para ser transformados, sino para ser avergonzados. Y entonces, después de la vergüenza, según su respuesta, serán restaurados. Porque cuando no quieres, ¿ya? Dios dice: no te preocupes, síguele. Te voy a exponer, te voy a avergonzar. Y entonces, ya avergonzados, venimos ante Dios y Dios dice: de todos modos, para mí es igual, hijito mío. Yo te voy a restaurar y te voy a bendecir, no importa. ¿Sí? Pero pues, ¿tú quieres venir solito o quieres venir avergonzado y expuesto a los pies de Cristo? Pues solito, ¿verdad? Proverbios 16:5: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Rápidamente, los indicios de un corazón orgulloso: cree que sabe todo y rara vez se deja enseñar. No reconoce sus errores, siempre le echa la culpa a los demás. Es rebelde, menosprecia y no respeta a las personas. Cree que no necesita a Dios. Le cuesta orar para pedir ayuda a Dios. Le cuesta pedir ayuda a otras personas. Tiene siempre una actitud crítica hacia los demás. Menosprecia las capacidades de otros. Piensa que siempre puede hacer las cosas mejor que los demás. No sabe escuchar. Tiene la respuesta para todo. Si tú tienes solo una de estas, estás adentro. Y tengo que darte un mensaje de parte de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos algo de soberbios y de orgullosos. No hay nadie que escape. Hasta los pequeñitos que empiezan a tener conciencia ya lo traen en el paquete. Ya lo traen. Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces, iglesia? Hay que llegar a Dios, revisar nuestros móviles, y ya que lo revisaste, pues ya no encuentras más. Apela a la voluntad de Dios y lo que decía el salmista: escudriña mi corazón. Piense por qué está sirviendo a Dios. Piense en los músicos, por qué tocan, por qué cantan los cantores, por qué está sirviendo usted en Ujieres, por qué está sirviendo en multimedia, por qué está sirviendo ahí con niños, por qué sirve en el talento, por qué está con varones, por qué está con mujeres, por qué está en esta iglesia, para qué, cuáles son sus intenciones. ¿Verdad? Obviamente eso les deberíamos decir cuando alguien llega a la iglesia: ¿cuáles son tus intenciones al venir? Pero no lo podemos hacer porque si no se espantan. Pero ya en la predicación entendemos que es necesario de manera voluntaria revisar nuestras intenciones. ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu intención? ¿Solo que te dé? Pues, tú quieres un Santa Claus enorme, ¿verdad? Que te cumpla todo lo que quieres. O más bien quieres entrar en una dinámica de relación con Él y conocerle a profundidad, y entre eso vas a experimentar lo que dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque eso es lo que Dios espera. Ahora, si llegaste a la iglesia y si alguien te compartió de Dios y tú recibiste a Cristo porque tienes una necesidad, perfecto, qué bueno, porque esa es la forma. Todos llegamos así.
Pero cuando te encuentras con la verdad de Dios, con la gloria de Dios, con su palabra, entonces empieza el cambio en nuestra vida y nos damos cuenta que tenemos que ser transformados. ¿Sabe cuál es la única manera de despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez? Acompáñeme a Juan capítulo 12, 24 y estoy terminando. Juan capítulo 12, versículo 24. Desde el versículo 27 para contextualizarlo, porque esto te tiene que partir el alma en dos. Sí. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Palabras de Jesús. Jesús estaba anunciando su muerte. Sí, sabía que tenía que morir. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre, le pide. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Te dije el 24, ¿va? Era desde arriba, el 20. Bueno, desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, que dice, sea glorificado. Y repita conmigo, lea conmigo el siguiente versículo 24. 1, 2, 3. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere a mi Padre lo honrará. Pero aquí la clave es el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo me puedo despojar del orgullo, de la soberbia? Diga conmigo: muriendo. Más fuerte: muriendo. Eso.